presentación. Es un placer volver a estar aquí colaborando con CPA. Como ya les han comentado durante las fases iniciales de esta ponencia, el tema que vamos a abordar es el de células inmunes y también los órganos linfoides. No quisiera abrumarles con demasiados conceptos, con demasiados mecanismos, porque el tema de células inmunes es un capítulo demasiado extenso. De hecho, cada célula inmune específica del sistema inmune le corresponde un capítulo en los libros de inmunología en específico, pero igual voy a intentar darles algunos casos generales y también algunas cuestiones relacionadas al funcionamiento de los órganos linfoides. Vamos a empezar hablando de los órganos linfoides en primer lugar. Los órganos linfoides, primero hay que entender qué es lo que son. Esos órganos linfoides son un tipo especializado de tejido conjuntivo que tiene la función o ya sea de producir o de madurar a las células del sistema inmune. Las células del sistema inmune, por lo tanto, son aquellas células que se encargan de generar defensa contra algún agente extraño, por ejemplo, ante una enfermedad o incluso también ante algún evento injuriante que afecte la integridad del cuerpo. Esa es la forma en la que podemos nosotros definir las células inmunes. Los órganos linfoides son los órganos que producen o maduran a esas células inmunes. Dependiendo de si el órgano linfoide se encarga de producir o madurar a una célula inmune, vamos a poder clasificarlo en órganos linfoides primarios, que son aquellos que se encargan de producir las células inmunes, y a los secundarios, los cuales se encargan de madurarlas. Los órganos linfoides secundarios también se pueden subdividir dependiendo de si están cubiertos o no por un tejido conjuntivo denso regular que los separa del resto del tejido circundante. Aquellos que se encuentren, entre comillas, encapsulados como vaso o canales linfáticos van a recibir el nombre de tales. Y aquellos que no presenten ese tipo específico de tejido conjuntivo que los separe del resto de los tejidos, entonces van a recibir el nombre de tejidos no encapsulados. ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? Fetalmente el hígado se encarga de sintetizar a parte de las células inmunes. Hay que recordar que el hígado fetal tiene un potencial hematopoyético durante determinadas semanas de la vida intrauterina. Pero ya conforme el ser humano pasa la vida extrauterina, es cuando toman relevancia ciertos órganos como, por ejemplo, la médula ósea y el timo. Vamos a hablar un poco de detalle nosotros de la médula ósea y el timo, porque son los principales órganos linfoides primarios. Y en los secundarios podemos encontrar a vasos, órganos linfáticos como órganos encapsulados, y los no encapsulados al tejido linfoide difuso, como el que está asociado a mucosas o el que también puede encontrarse en la piel. Justamente aquí hay otras clasificaciones un poco más quizás específicas, un poco más de detalles sobre esa clasificación que he dado de los órganos linfoides. Empecemos a hablar de la médula ósea. La médula ósea es un órgano que se encarga de sintetizar, además de células del sistema inmune, a células sanguíneas, células de línea roja, dentro de las cuales están los eritrocitos y también las plaquetas. Pero también hay parte de células de la línea roja de la línea meloide que también desempeñan una función inmune. Esta en la médula ósea ustedes la pueden encontrar en la cavidad, en una cavidad central de huesos largos, quizás en algunos huesos planos también puedan encontrarse médula ósea. Lo más clásico es poder encontrarlo en determinados huesos largos. ¿Cuáles son las características de esta médula ósea que van a permitirle la capacidad de poder generar células inmunes? Hay un microambiente que está gobernado por mediadores químicos, factores de crecimiento, nutrientes, entre otros, que son producidos por las mismas células que se encuentran en la médula ósea para favorecer un ambiente que sea el adecuado para que las células progenitoras de células hematopoyéticas puedan dividirse y diferenciarse. Adicionalmente, permiten que también se puedan proliferar las células que se encuentran rodeando ese microambiente. De este modo es que en la médula ósea es el lugar de principal hematopoiesis en el ser humano adulto. A partir de esa célula hematopoyética
podemos nosotros obtener dos linajes, un linaje mieloide y un linaje linfoide. El linaje mieloide va asimismo a producir a las células de la línea roja, por ejemplo, eritrocitos, a las plaquetas, que se conocen como trombocitos, y también a las células, a los glóbulos blancos, como por ejemplo neutrófilos, otras células inmunes como los eosinófilos, basófilos, los neutrófilos también tienen la capacidad de diferenciarse de formas un poco más específicas. Otro progenitor, otro derivado mieloide también son los monocitos, que tienen la capacidad de diferenciarse cuando ingresan a un tejido en específico a un macrófago, que puede ser célula del polvo si es que hablamos del alveolo, entre muchas otras células, que también los monocitos pueden llegar a diferenciarse a células dendríticas. Si es que hablamos de la línea linfoide, aquí vamos a mencionar a los linfocitos. Linfocitos que pueden ser de varios tipos, dependiendo de su función, de sus marcadores inmunohistoquímicos, incluso también de los gránulos que contienen. Podemos nosotros establecer la presencia de tres principales grupos celulares de linfocitos: los linfocitos B, los T y los natural killer. La diferencia es más funcional que digamos, macroscópica o microscópica. La diferencia es más funcional que inmunológica que histológica, porque en el microscopio, al menos con las distinciones clásicas, no es posible llegar a diferenciar de forma fehaciente cuando estamos hablando de un linfocito B o cuando de un linfocito T. Para ello se requerirían otras pruebas más específicas, pero lo que ustedes tienen que saber es cuál es la función de los linfocitos B. Los linfocitos B son células parcialmente inmaduras, que maduran, ya sea en médula ósea, incluso pueden madurar en vaso, por ejemplo, también pueden madurar en los ganglios linfáticos, también, en los ganglios linfáticos, o también pueden madurar en el tejido linfoide no encapsulado, en los órganos linfoides secundarios no encapsulados. Se convierten en plasmocitos, células con esa morfología un poco más alargada, con núcleo excéntrico y con una cromatina condensada en la periferia, que tienen la función de producir las inmunoglobulinas. También, dependiendo de qué tipo de proceso desencadena la activación de los linfocitos B, se van a producir diferentes tipos de inmunoglobulinas. ¿Cómo es que se produce este proceso de modulación de linfocitos B? Las formas pro-B y pre-B son formas todavía inmaduras de linfocitos B que se desarrollan en la médula ósea. Conforme van progresando en estadios de evolución, van a ir adquiriendo marcadores inmunológicos. Ya un linfocito B inmaduro presenta receptor para inmunoglobulinas M, es positivo para inmunoglobulinas M. Y cuando este linfocito B inmaduro pasa hacia la periferia, es decir, empieza a circular por la sangre, va a recibir el nombre de un linfocito B maduro, pero virgen. Es decir, de que todavía no ha desarrollado una especificidad o una reacción inmune específica contra algún tipo específico de antígeno. Muy bien. Genial. Quisiera hacer una salvedad respecto a los linfocitos T. Si bien las células progenitoras hematopoyéticas se encuentran en la médula ósea, la producción como tal de linfocitos T no se produce en la médula ósea. Para producir linfocitos T maduros y vírgenes, células progenitoras de estos linfocitos T tienen que migrar desde la médula ósea hacia un órgano específico, del cual ya vamos a hablar posteriormente. Aquí también mencionar cuáles son las principales características histológicas de la médula ósea. En la médula ósea hay un componente tanto hematopoyético como graso. El componente graso indica un proceso de degeneración del tejido hematopoyético, es decir, las personas más adultas dentro de sus huesos largos ya no van a contener tejido hematopoyético. En su gran mayoría, por decir en su totalidad, presentarían tejido graso. La organización que tienen es un poco quizás enredada de poder entender. La forma general es la de sinusoides medulares,
sinusoides de la médula ósea, que van a estar rodeados de células hematopoyéticas o de precursores hematopoyéticos, que pueden ser ya sea colonias de granulocitos, pueden ser tromboblastos, que posteriormente se van a transformar en trombocitos, quizá. Pueden ser también colonias de eritrocitos o islas eritrocitarias, también se les denomina, si no me equivoco, adipocitos entre medias como indicadores de generación de hematopoyética, etc. Lo que quisiera que entiendan aquí ustedes es que todas estas células van a agruparse, van a interactuar entre ellas, van a liberar mediadores químicos, factores de señalización, factores de crecimiento que van a permitir que estas células proliferen y que también se diferencien algunas de las líneas celulares en específico. Les mencionaba también que el otro órgano linfoide primario es el timo. ¿Qué es lo que caracteriza ese timo? Ese timo se encarga de producir a los linfocitos T. Los precursores hematopoyéticos provienen de la médula ósea. Estos provienen de la médula ósea. De la médula ósea provienen precursores hematopoyéticos que van a ingresar al timo, probablemente a los inicios de la vida extrauterina, y en el ambiente de su corteza, en el ambiente de la corteza del timo, se van a diferenciar en precursores linfoides, que mediante procesos de selección, ese precursor linfoide se va a luego diferenciar en una célula doble negativa. Una célula doble negativa que es negativa tanto para marcadores de CD8 como también marcadores de CD4. Recordar que los linfocitos T se pueden dividir en CD8 y en CD4, aunque bueno, esa clasificación actualmente está un poco desfasada. Hay nuevos estudios que indican que las poblaciones de linfocitos T, bueno, no sería muy conveniente distinguir a las poblaciones de linfocitos T únicamente tomando en consideración este marcador, pero para términos académicos y de pregrado es lo que todavía se maneja y es todavía lo que es bastante útil. Estos timocitos, que se les llama así, esas células se les llama timocitos porque están dentro del timo, que son todavía precursores de linfocitos T, empiezan como células doble negativas, una vez de que han ingresado precursores linfoides, negativas tanto para CD8 y CD4. Conforme van madurando en el ambiente de la corteza, se van convirtiendo en luego células doble positivas. Células doble positivas que expresan aquí el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 como también tipo 2. Dependiendo de si presentan o no adecuados complejos mayores de histocompatibilidad y interactuando con una célula epitelial de la corteza, si es que no presentan adecuados complejos mayores de histocompatibilidad, van a sufrir un proceso de selección negativa. Aquellos timocitos doble positivos que no presenten y que no interactúen adecuadamente con esa célula epitelial o retículo epitelial también se le conoce, van a sufrir un proceso de apoptosis. Ya, muy bien. Con ese proceso de apoptosis, aquellos dobles positivos que presenten quizás una mayor expresión de complejo mayor de histocompatibilidad 1 o una mayor expresión o mejor expresión de complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2, se van a diferenciar ya sea en dobles positivos comprometidos con CD4, CD4 interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, o comprometidos con CD8. Adicionalmente, aquellos que se han comprometido y que luego lleguen a reconocer alguna de las células hematopoyéticas que presenten autoantígenos, aquellas que presenten autoantígenos, entonces esas células van a sufrir apoptosis. Esto se desencadena en la médula para seleccionar únicamente aquellos CD8 o CD4 que no reconozcan autoantígenos. De esta manera, cuando ya se han comprometido con CD8 o con CD4, van a migrar a la periferia y se van a convertir en linfocitos T maduros pero vírgenes. Aquí justamente también se ejemplifica cómo es que se realiza este proceso.
Aquí, perdón, me había confundido con el término. Aquí el proceso adecuado era de selección positiva cuando estaban en la corteza, para seleccionar únicamente a los que identifican adecuadamente al complejo mayor de psicomotilidad, y luego ya en la médula es que se produce la selección negativa. Se seleccionan aquellos que no reconocen a autoantígenos. Justamente aquí podemos graficar territorios entre la corteza del timo, graficando qué tipo de timocito o linfocito T inmaduro estaría expresado. En la zona más superficial estarían los dobles negativos, más profundamente los dobles positivos y más profundamente los simples positivos, para que ya dentro de la corteza se realice el proceso de selección negativa. Aquí está justamente graficada cuál es la estructura histológica del timo, corteza, médula. En cada una de las cortezas se pueden encontrar células reticuloepiteliales que tienen la función de ya sea formar una barrera y rodear a la cápsula del timo, ya sea fungir como células de sostén que también permiten procesos de selección positiva, dividir a la corteza de la médula, o también participar en la selección negativa, o también formar a los corpúsculos de Hassall, que se encarga de sintetizar a también una hormona conocida como timopoietina. El vaso, aquí ya vamos a entrar a hablar de los órganos linfoides secundarios. Este órgano, como es secundario, se encarga de madura a células inmunes. Algunas características que también considero interesantes sobre este órgano vaso son, por ejemplo, su localización, su tamaño, se le considera el órgano linfático más grande. También participa como filtro sanguíneo, porque el vaso es irrigado por la arteria esplénica y también recibe drenaje por la vena esplénica. Cuando la arteria esplénica se divide y forman los capilares sinusoidales, los capilares tienen la particularidad de tener una disposición especial de sus células endoteliales, disposición que les permite seleccionar únicamente aquellos eritrocitos que están maduros y que presentan una membrana deformable, una membrana estable, que no sea rígida, cosa que es característica de eritrocitos jóvenes. Si hay glóbulos rojos que son viejos, que estén cerca de los 120 días o que hayan pasado los 120 días, van a ser eliminados por el vaso debido a las características de sus células endoteliales. Y también sirve como asiento para reacciones inmunitarias frente a antígenos que son transportados por la sangre. ¿Qué es lo que hay que conocer de este vaso? Conocer las características de su parénquima. Si bien está rodeado también por una cápsula, y esta cápsula se proyecta, esa cápsula de tejido conjuntivo denso irregular, en algunas regiones se proyecta hacia el parénquima del vaso. Lo más importante del vaso es su parénquima, que está conformado tanto por una pulpa blanca como también por una pulpa roja. La pulpa roja se podría decir que es bastante similar a la médula ósea. Presenta sinusoide y está rodeado por células de linaje mieloide y también de un linaje de la línea roja, de glóbulos rojos, macrófagos, algunos plasmocitos también se podrían encontrar en la pulpa roja, etc. La pulpa blanca, si ustedes lo observan, presentan una forma bastante similar a las placas de Peyer, es decir, una zona basófila que contiene en su centro a una zona menos basófila, menos teñida. Se asemeja bastante a un folículo linfoide. Y también presenta en realidad una función y una arquitectura bastante similar a un folículo linfoide. Si nosotros ampliamos el parénquima del vaso, vamos a observar las características de la pulpa roja. Como les mencioné, va a tener sinusoides que van a estar rodeados de varias células que pueden ser células reticulares o también células plasmáticas, macrófagos y también algunos eritrocitos. La pulpa blanca tiene una morfología similar a un folículo linfoide, que está rodeado, que tiene un centro germinativo, rodeado por una zona del mando y también una zona marginal. En cada zona se pueden encontrar poblaciones linfoides específicas que también les voy a explicar posteriormente. Y también en la zona marginal pueden encontrar a una arteria que se encuentra atravesando esta región. Esta arteria tiene la característica de estar rodeado por
una vaina perilinfoide que está compuesta por linfocitos T. Lo vamos a entender mejor con esta otra imagen. ¿Cómo es que se estructura una pulpa blanca? La pulpa blanca tiene la siguiente morfología. Uno puede establecer, entre comillas, dos dominios en una pulpa blanca. Un dominio que contiene a células B, preferentemente, la zona del centro germinal y también de la zona del manto, que es justamente la que se encuentra más íntimamente relacionada con el centro germinal. Y en la zona marginal es donde uno puede encontrar células T. Justamente aquí, en esta zona marginal, es donde encontramos a la arteria o arteriola central, que está rodeado de una vaina linfática periarteriolar. Ese era el nombre correcto. Esa vaina linfática periarteriolar está conformada por linfocitos T, como está aquí mencionado, principalmente por linfocitos T. En la zona marginal también encontramos algunos linfocitos T. En la zona linfoide hay preferentemente linfocitos B. También hay linfocitos T, pero estos linfocitos T tienen el objetivo de permitir y facilitar la maduración de los linfocitos B. Los linfocitos T, que probablemente entren a la pulpa blanca a través de la arteriola central. Esa arteriola central tiene características que permiten que los linfocitos T puedan migrar una vez que los linfocitos T han sido estimulados por algún antígeno específico, por alguna reacción inmune específica, migran hacia el dominio B del folículo linfoide, en la zona B de esta pulpa blanca, interactúan con algún linfocito B nativo o inmaduro, que luego migran hacia el centro, se transforman en centroblastos, en centrocitos. Esta región menos teñida indica que hay células con actividad mitótica importante, y cuando se van dividiendo, se seleccionan y se diferencian a plasmocitos, es cuando ya también pueden migrar y pueden llegar a conformar parte de la pulpa roja. En la pulpa roja recuerden también que hay algunos plasmocitos, justamente. Aquí también mencionar en el centro germinal justamente lo que estaba mencionando, centroblastos, centrocitos. Los centroblastos forman parte de la zona oscura del centro germinal y los centrocitos de la zona clara. Igual es un proceso un poco complejo, pero los detalles aquí que hay que manejar es qué población celular hay en cada región de la pulpa blanca. Eso es la información que les va a permitir entenderlo mejor. Ya hablamos de los dominios de la pulpa blanca, zonas T y zonas B. Ahora bien, hablemos de cómo es que se realiza o cómo es que ocurre la reacción inmune en una pulpa blanca, cómo es que se presentan antígenos en la pulpa blanca. Los antígenos pueden entrar ya sea a través de la arteriola central o ya sea a través de la zona marginal, es decir, a través de la sangre que proviene de los sinusoides esplénicos. En el caso de que los antígenos provengan de la arteriola central, entonces eso significaría que los antígenos serían presentados a linfocitos T. Recordar que esta arteriola central está rodeada por una vaina linfoide periarteriolar. Antígenos que son presentados a linfocitos T, justamente como se ha mencionado aquí, y que luego los linfocitos T se diferencian y luego van a permitir que, van a migrar hacia la zona B y van a permitir la activación de los linfocitos B. Adicionalmente, hay otra manera en que puedan entrar los antígenos a través de los linfocitos B, si es que se presentan a través de la zona marginal, porque también en la zona marginal, no es aquí graficado por cuestiones de tiempo, pero igual, en la zona marginal hay una estructura vascular que se conoce como seno marginal. Ese seno marginal también puede permitir que algunos antígenos interactúen y sean presentados directamente a linfocitos B, los cuales ya, proceso también facilitado por algunos linfocitos T, que permitiría también otra activación un poco más rápida, en realidad, sí, un poco más rápida de los linfocitos B y su conversión en células plasmáticas. Esos son los dos principales mecanismos
que tiene la pulpa blanca para permitir la maduración de linfocitos B en plasmocitos y también de permitir la maduración de linfocitos T. Los ganglios linfáticos también son otra estructura, otro órgano linfoide secundario que permite la maduración de las células inmunes. El ganglio linfático tú lo puedes dividir en una corteza, en una paracorteza y también en una médula. Las cuestiones quizá de la arquitectura del ganglio linfático no vendrían tanto a colación, pero igual se las estoy mencionando, igual aquí está graficado. Yo quisiera enfocarme sobre qué es lo que ocurre dentro de un ganglio linfático. En un ganglio linfático, aquí mejor también para que lo puedan entender, tú vas a tener esas regiones. La corteza externa, corteza interna para corteza y una médula. La corteza externa se caracteriza por tener una morfología bastante similar también a la pulpa blanca y también a las placas de Peyer. ¿Por qué? Porque tú tienes folículos linfoides, tanto primarios como secundarios. Los primarios son aquellos en los que no se ha desencadenado una reacción inmune y por lo tanto son del todo oscuros, y los secundarios son aquellos que ya tienen un centro germinal. Son los que ya tienen un centro germinal. En la paracorteza tú encuentras poblaciones de linfocitos T. Es una zona T dependiente, se le denomina. Aquí vas a encontrar también una estructura vascular bastante similar a la arteriola central. Vas a encontrar a la vénula postcapilar. Una vénula postcapilar que también va a permitir la migración de linfocitos T. Ojo, también permite esa migración de linfocitos T. Nos enfocamos primero en un folículo linfoide del ganglio linfático. Ese folículo linfoide también presenta ciertas regiones como la pulpa blanca de un vaso, como la pulpa blanca. Presenta una zona del manto, predominantemente de linfocitos B, también una región, donde hay un poco más de densidad de células dendríticas y un centro germinal donde también encuentras a linfocitos B. Pero también recuerda que estos folículos linfoides están en la corteza externa. En la corteza interna es donde van a aparecer los linfocitos T. Linfocitos T que pueden interactuar con algún linfocito B y permitir que ese linfocito B se diferencie y se vuelva específico para producir anticuerpos contra un antígeno específico. Cuando pasa este proceso, el linfocito B migra hacia el centro germinal, se diferencia, se seleccionan determinadas líneas de linfocitos B que tengan afinidad contra el antígeno, y luego esas líneas B se diferencian hacia plasmocitos que luego producen también los anticuerpos. Es un proceso bastante similar al que se produce en la pulpa blanca, ojo. Esos antígenos pueden venir tanto de la sangre a través de la vénula postcapilar como también a través del flujo linfático. Recordar que estos ganglios linfáticos, no sé si haya colocado la imagen aquí, sí, igual lo voy a explicar acá. Los ganglios linfáticos tienen esta forma, una forma quizás un poco arriñonada. Tienen la función de interponerse dentro del flujo linfático. Recordar que en los tejidos, la circulación se distribuye de este modo. Una arteria que luego se divide en un lecho capilar y que luego se convierte en una vena. Bueno, en una vénula, si es que somos más específicos. Arteriola, vénula y lecho capilar. Hay sangre desde la arteria que sale hacia los tejidos, que luego se recapta, bueno, en realidad en el extremo arterial del lecho capilar es donde sale el líquido desde el espacio intravascular al extravascular. Y del extremo venoso o venular del lecho capilar es donde vuelve el líquido hacia el espacio intravascular. Pero hay un determinado porcentaje de líquido que se trasudó desde el extremo arterial que no vuelve en el extremo venoso. Ese porcentaje de líquido es reabsorbido por los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos, conforme se van agrupando, se van haciendo más grandes y en algunos momentos terminan drenando en ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos se interponen entre cadenas en los vasos linfáticos.
De esta manera, hay determinados antígenos que se vuelven solubles dentro de ese líquido intersticial, entre comillas, que luego es conducido por los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos luego, esos vasos linfáticos aferentes porque llegan al ganglio linfático, terminan transportando esos antígenos y permiten que los antígenos interactúen con las células de la corteza externa. Esos vasos linfáticos se conectan luego con el seno subcapsular. El seno subcapsular se conecta inmediatamente con los vasos linfáticos aferentes. Y es a través de este seno subcapsular que algunos antígenos pueden ser captados por células dendríticas que están dentro del seno subcapsular y que luego fungen como células presentadoras de antígenos, permitiendo que el antígeno sea presentado a las células del folículo linfoide. También los antígenos pueden continuar a través del seno paratrabecular, dirigirse hacia la médula y luego ser expulsados continuar circulando por el vaso linfático eferente. Eso puede pasar, pero también puede pasar que interactúe directamente con los folículos linfoides de ese primer ganglio linfático. Y es cuando ese antígeno que proviene del flujo linfático desencadena una reacción inmune en este ganglio linfático, y por lo tanto explica por qué en determinadas infecciones de piel, por ejemplo, incluso también en determinadas infecciones, se produce inflamación de ganglios linfáticos. La inflamación o el crecimiento de esos ganglios linfáticos se produce debido a la hipertrofia de los folículos linfoides. Cuando se transforman en folículos linfoides secundarios, su tamaño aumenta, y se explica por qué los ganglios linfáticos aumentan cuando se producen infecciones. En las infecciones también el flujo linfático se encuentra presente, arrastra algunos de los antígenos del virus, de la bacteria, y desencadena reacciones inmunes en los ganglios linfáticos locales. Aquí está también justamente graficado ese proceso de drenaje que les mencioné, desde los vasos linfáticos aferentes, que luego se continúa con el vaso linfático eferente, no está graficado aquí, pero igual el vaso linfático eferente sale de este borde cóncavo, el borde cóncavo del ganglio linfático. Los folículos primarios son aquellos que no han sido expuestos a un antígeno. Cuando son expuestos a un antígeno, entonces se transforman en folículos linfoides secundarios que desencadenan una reacción inmune, es decir, proliferación policlonal primero de linfocitos B para determinar qué clon de linfocitos B a lo mejor presenta afinidad contra un antígeno, y luego monoclonal para aumentar esa única línea o esa línea preferente que presenta mayor afinidad contra un antígeno. De esa manera, los linfocitos B se transforman en linfocitos B maduros o plasmocitos, Posteriormente, conforme el folículo linfoide se va deteriorando, va envejeciendo y la reacción inmune se aplaca, se aminora, se va a convertir en un folículo postgerminal que ya también todavía va a contener algunos linfocitos B, principalmente los de memoria que pueden actuar más rápidamente ante un estímulo en específico. Aquí también están graficadas cuáles son las regiones de los folículos linfoides del ganglio linfático, una zona del manto o corona que contiene linfocitos B vírgenes y algunas células dendríticas, linfocitos B preferentemente, una zona clara del centro con linfocitos B centroblastos, centrocitos. Los centroblastos son los que proliferan y los centrocitos son los que se seleccionan. Y también linfocitos T colaboradores, además de macrófagos. Hay una zona oscura del centro germinal también, en donde hay una proliferación intensa de centroblastos y pocos linfocitos T. Y a la salida del folículo, cuando ya se diferencian los linfocitos B en plasmocitos. Y bueno, aquí también están resumidas cuáles son las poblaciones celulares en cada una de las regiones del folículo linfoide. Les iba a explicar también, de hecho esta imagen explica lo que les iba mencionando. De la piel y otros tejidos blandos, los vasos linfáticos realizan un drenaje de la linfa, de este líquido que proviene del trasudado. A través de esta linfa se pueden arrastrar antígenos
pero también se pueden arrastrar algunas células dendríticas, porque en la piel, recordar también que hay células inmunes. Las células de Langerhans, que son dendríticas, hay poblaciones también de linfocitos T difusas que se encuentran en la piel, que pueden reaccionar contra esos antígenos y que también pueden migrar a través de los ganglios linfáticos. Ya sea, pueden pasar indemnes sin interactuar por un ganglio linfático y luego continuar hacia otro ganglio linfático. O también puede generarse un linfocito T efector, en algún ganglio linfático que luego migra hacia también otro ganglio linfático. Es por eso que también la reacción inmune y el crecimiento de ganglios linfáticos sigue una cadena, por eso están encadenados. Un ganglio linfático está en cadena con otro ganglio linfático. Si uno produce una reacción inmune, el siguiente probablemente también lo produzca. Es por eso que se producen sobrecrecimientos localizados de esos ganglios linfáticos. Aunque también desde las vénulas de endotelio alto, vénulas que tienen un endotelio cúbico es lo que las diferencia de otro tipo de vénulas con el endotelio plano. Ese endotelio cúbico les permite y facilita la migración de linfocitos T. Linfocitos T, incluso también células predendríticas. Linfocitos T, que a lo mejor son efectores, que ya han reconocido algún antígeno quizá, que son de memoria y que también pueden facilitar y acelerar el proceso de reacción inmune en los ganglios linfáticos. Aquí justamente estaban micrografías que indican y ejemplifican claramente la presencia de células reticulares y también de macrófagos en los senos subcapsulares, que pueden también fungir como células presentadoras de antígenos para las células de los folículos linfoides. Les comentaba también que existe tejido linfoide asociado, difuso, que dependiendo de su ubicación se les puede denominar como NALT, aquellos que se asocian a mucosas, BAL como aquellos que se asocian a bronquios, GAL como aquellos que se asocian al tracto gastrointestinal, el ALT que se pueden asociar al epitelio respiratorio, a la nariz, etc. La característica de estos tejidos linfoides difusos es que no presentan una cápsula. Son órganos linfoides secundarios que no presentan cápsula, son no encapsulados, y son secundarios porque permiten la diferenciación de las células linfoides. ¿Cuál es la fórmula de estos tejidos linfoides asociados a mucosas? Así se les denomina de forma general. Supongamos que este es una placa de Peyer, como no he graficado bien el epitelio intestinal, pero igual. Tienen forma de folículos linfoides. Igual que la forma de los folículos linfoides de los ganglios linfáticos, igual que la pulpa blanca del vaso, el MALT son básicamente folículos linfoides con una población B en la periferia, con población B dividiéndose y diferenciándose y linfocitos T en el centro. Algunos van a ser primarios incluso, sin un centro germinal, que van a estar esperando a la entrada de algún tipo de antígeno a través de las células M. Las células M van a permitir que antígenos puedan entrar desde el lumen del intestino grueso y que puedan desencadenar esta reacción inmune en los folículos linfoides de las placas de Peyer. Por ejemplo, incluso también en el folículo linfoide que se encuentra asociado al... placas de Peyer intestino delgado, me está confundiendo. El tejido linfoide que se encuentra asociado también al apéndice. Hay folículos linfoides que se encuentran asociados al apéndice. El proceso es el mismo y la estructura también es la misma. También hay folículos linfoides que se encuentran rodeando a las glándulas mamarias, folículos linfoides que se encargan de producir inmunoglobulinas A, como también los folículos linfoides que se asocian a las otras glándulas. De hecho, en realidad todos estos mal producen inmunoglobulina A. Recordar que la inmunoglobulina A es la que se encuentra en las mucosas y que funciona como primer mecanismo de barrera, mecanismo inmunológico de barrera, primer mecanismo inmunológico que defiende a las mucosas contra la agresión de algún patógeno o de algún otro tipo de
de microbio. Esta ha sido la exposición de células inmunes, perdón, de órganos linfoides. Voy a hablarles también un poco más y darles un poco más de información de células inmunes, porque igual si uno habla de órganos linfoides también inevitablemente va a hablar de parte de las células inmunes. Pero igual, aquí con ese gráfico, primero que nada, el objetivo es ejemplificar cuáles son las células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas se dividen en los dos linajes, mieloides y linfoides. De los linfoides obtenemos tanto a los linfocitos como también algunas poblaciones de células dendríticas. Del linaje mieloide obtenemos a plaquetas y eritrocitos, pero lo que nos interesa aquí son los granulocitos, como por ejemplo los basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Masocitos, entre comillas, podrían también considerarse como granulocitos, pero según esta imagen quizás tengan un origen celular diferente, pero igual también forman parte del sistema inmune, junto también a los monocitos, que son agranulocitos junto con los linfocitos. Los monocitos también se pueden diferenciar en macrófagos o en células mieloides dendríticas, dependiendo de dónde se lleguen a ubicar. Estas células inmunes, nosotros podemos clasificarlas ya sea por su origen, que es justamente el aspecto de mieloide y linfoide que les mencionaba, ya sea por su morfología, granulocitos o agranulocitos, como también les mencionaba, función, que es de lo que quiero hablarles un poco más específicamente, y también de su localización. Lo de la localización no es tan relevante, pero la función sí lo es. Podemos nosotros dividir a las células inmunes en células de la inmunidad innata y células de la inmunidad adaptativa o adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Las células de la inmunidad innata, primero que nada, son una respuesta inespecífica. Y como es inespecífica, es menos compleja. Y como es menos compleja, o es más simple, es más rápida. Es decir, supongamos de que una bacteria ingresa al cuerpo. ¿Qué va a desencadenar esta bacteria? Va a proliferar, va probablemente a generar necrosis en algunos tejidos, supongamos Streptococcus pyogenes, puede generar inflamación en el epitelio respiratorio de la faringe, va a generar daño celular, liberar marcadores de inflamación que van a llamar a algunas células, como por ejemplo los neutrófilos. Los neutrófilos llegan inmediatamente al tejido que está siendo agredido por la bacteria. Es una respuesta rápida, no requiere demasiada interacción celular para eso. El señalamiento es principalmente quimiotáxico, o químico, químico a distancia también. Con los eosinófilos cosa similar. Los eosinófilos se encuentran algunos circulantes también en la sangre ante el ingreso de un parásito o incluso también ante una reacción de hipersensibilidad. Los eosinófilos actúan de forma inmediata, se liberan sus gránulos, histamina, entre otras cosas que pueden tener esos gránulos, etc. Y generan una respuesta inmune. De forma similar también para los basófilos. Los monocitos también actúan de forma rápida. Se pueden diferenciar, entre comillas, de forma rápida con células, se pueden diferenciar rápidamente macrófagos. Los macrófagos ya son células un poco más específicas que directamente fagocitan a algún agente extraño. Células dendríticas lo mismo, captan de forma directa algún antígeno que consideran oportuno a través de la pinocitosis. Bueno, a través de la pinocitosis captan varios antígenos que, si son específicos o tienen alguna característica normal, van a luego ser presentados antígenos en el complejo mayor de isocromaticidad tipo 2. O también las células natural killer. Pero la inmunidad adaptativa es diferente. La inmunidad adaptativa se produce una vez de que se activa la inmunidad innata. Cuando los neutrófilos actúan para intentar erradicar una bacteria, parte de esta lisis de bacterias libera antígenos que luego pueden ser captados por algunos linfocitos T. Linfocitos T que realizan un proceso de diferenciación. Bueno, en realidad los antígenos son presentados por los neutrófilos fagocitan y luego los presentan en su superficie para que los linfocitos T se activen, se vuelvan efectores
y que luego esos linfocitos T actúen junto a linfocitos B. Linfocitos B que ya luego producen inmunoglobulinas, pero ese proceso toma un poco más de tiempo, puede tomar días, incluso algunos días, algunos pueden tomar semanas, si es que habla de una reacción inmune adaptativa cuando ya se realizó la seroconversión de inmunoglobulina M a la inmunoglobulina G. Es un proceso que toma más tiempo, pero es más específico, y genera memoria. La inmunidad innata no tiene memoria. La inmunidad adaptativa genera células que luego quedan sensibilizadas contra un antígeno, y si ese antígeno vuelve a presentarse, la inmunidad adaptativa se activa de forma más rápida, y como es más específica, puede dirigirse contra algún antígeno específico de la bacteria, por ejemplo, y realizar una reacción inmune más efectiva. Porque también las inmunoglobulinas tienen un segmento FC, ese segmento FC, que permite que se fijen a otros neutrófilos, por ejemplo, u otros macrófagos, y que faciliten todavía más la fagocitosis de esos patógenos. De forma similar también aquí se producen linfocitos B de memoria, que de forma más rápida pueden producir anticuerpos, y los linfocitos T memoria que pueden actuar más rápidamente como linfocitos T efectores. Aquí están justamente descritas algunas formas que pueden tener estas células. Entre poblaciones de linfocitos T es muy complicado, la verdad, poder diferenciarlos. Los linfocitos T y los B son prácticamente iguales, así que no habría forma de diferenciarlos. Neutrófilos sí, porque tienen un núcleo polilobulado con varios segmentos, eosinófilos porque tienen un núcleo en forma de audífonos, pero principalmente por sus gránulos rojos, los basófilos por gránulos azules, los monocitos porque tienen un núcleo bastante grande, son más grandes que los neutrófilos, su núcleo puede ocupar la práctica totalidad de su citoplasma. Incluso alguna literatura menciona que los monocitos pueden asemejarse a un huevo frito. Los linfocitos, la práctica totalidad de su citoplasma está ocupado por el núcleo y tienen un tamaño bastante similar a un glóbulo rojo. Los plasmocitos, células alargadas, ovaladas con un núcleo excéntrico, cuya cromatina se dispone en forma de una rueda de carreta. Y justamente más o menos se puede observar la cromatina así. Los macrófagos son las más grandes que se encuentran en tejidos y que ya están diferenciadas. Células dendríticas, células un poco más alargadas. De aquí también los mastocitos, que a esos mastocitos se los encuentra más en tejidos que más que los basófilos. En realidad, los basófilos se encuentran en la sangre y los mastocitos en los tejidos. Aquí está justamente graficado el proceso de inmunidad innata. Un macrófago, célula dendrítica o incluso neutrófilo puede identificar a patógenos que luego los fagocita, libera citoquinas, que permite la llegada de otros neutrófilos también, o